Listo, ahora sí. Chicos y chicas, ¿cómo están? Buenas tardes. Les doy la bienvenida a su clase de investigación educativa 4. Dios y la Virgen me los esté bendiciendo, me los cuiden, se cuiden, que estén en casa, que no estén por ahí dando papaya, porque la pandemia todavía está, todavía existe, la gente se está muriendo y no hay que confiarse. Y en todas partes ha habido rebrote, Colombia no va a ser la excepción y Barranquilla no va a ser la excepción. Que Dios nos coja confesados. Bien, espero que les haya ido bien. Vamos a proceder a hacer la revisión del compromiso. Los compañeros me van indicando quiénes lo van a mandar por mail, quiénes no lo mandaron hoy y por qué razón. Entonces, vamos a compartir la pantalla. Primero vamos a abrir acá. Ok, ya están viendo aquí, ¿no? Bueno. Le anticipo que... Opa, ¿qué pasó? Me abrió esto acá. Les anticipo que ya está colocada la siguiente semana, la siguiente actividad ya está colocada aquí en la plataforma. Confirmen, me están viendo la pantalla, ¿verdad? Eleva, ¿están viendo, no? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces vamos a mirar un momentico aquí. Esto es actividad obviamente de repaso, ¿no? Contextualización de por dónde veníamos para poder pues proseguir, ¿no? Para poder seguir adelante, ¿no? Para iniciar el nivel de profundización. Tengo que llevarlos hasta un punto para hacer la profundización del tema que tiene que ver con los paradigmas epistemológicos, de los paradigmas epistemológicos, la investigación, cuáles son los que son pertinentes para la investigación educativa, que hace parte del enfoque cualitativo, los tipos de investigaciones cualitativas para ya empezar a hacer los primeros productos, porque ya ustedes van a comenzar a hacer una serie de textos sobre unos determinados temas, pero ya vamos a llegar poco a poco, eso todavía no es ahora, eso es como para el segundo corte. El primer corte va a ser sobre este repaso. Bueno, pero ya aquí ya está la siguiente actividad, la actividad que sigue. Vamos a mirar acá el compromiso. Están viendo la pantalla, ¿verdad? Estoy en la tarea, estoy mirando el compromiso. Participantes 38. ¿Cuántos cumplieron? 17. 17. Imagínense ustedes, los morosos. Vamos a mirar. Aquí en mi libro, en mi diario voy anotando. Entonces. Profe, pero ya no hay tiempo. Yo porque la verdad estaba muy ocupado. Sí, yo sé, todo el mundo está ocupado, pero yo tengo que revisar quién cumple y quién no, y me tienen que y estos que no cumplieron me lo tienen que enviar a mi mail, morosos, pero lo tienen que mandar. Pero yo tengo que cumplir con revisar quién. ¿Hasta cuándo tengo plazo? Pues el plazo era hasta hoy, o sea, en la plataforma. Les queda el resto de esta semana. Les queda el resto de esta semana para hacer la actividad. ¿Cuál era la actividad? Pues responder las preguntas que ya ustedes habían visto sobre esta lectura, porque esta lectura ya la viene manejando desde el semestre pasado. Son estas preguntas que están aquí, ¿sí? Que si no las puedes ver acá en la plataforma, las puedes descargar acá. Aquí está para descargar las preguntas. ¿Por qué la ciencia significaba la realidad? Las funciones del método científico. Si la ciencia no se encarga de hallar la verdad, entonces ¿cuál es su propósito? ¿Por qué las investigaciones son no concluyentes, no son verdades absolutas? Y ya, solo son 4 preguntas que usted va a contestar con 4 párrafos. Y tampoco es que sea muy compleja la tarea. Pero mi deber como profesor, y ustedes cuando estén en mi pellejo también lo tendrán que hacer, es revisar, bueno, quién cumple y quién no. Entonces aquí tengo a Altamar, Angie. Altamar. Profe, yo se la envié por el correo por lo que yo le había comentado que yo apenas ingresé ayer. Entonces, Altamar, Angie. Mail. Listo. Carlos Barrios. Diga. Habla Alex Stephens. Yo realicé el compromiso, pero tengo problemas con mi computador y no lo he podido enviar. No sé porque lo grabé en el computador y está muy mal. Y no sé Bueno, cuándo lo espérate que llegue ahí. el computador. Espérate que voy por ahí. Espérate que voy por Carlos Barrios.
Si Barrios está con nosotros, que me vaya diciendo. Aquí voy a revisar a ver si me está contestando acá. Sí, profe, no le he terminado. Ok, entonces pendiente, te voy a poner pendiente. Espérate que llegamos allá. ¿Quién me está preguntando el link de la clase? ¿Quién me está preguntando eso? Ese link ya no funciona. Yo he tratado de hacer eso con otros compañeros, eso ya no sirve. Va a darle gusto. Voy a copiar el link, obtener vínculo del canal, copiarlo, enviarlo. Mira, ahora que el hombre está preguntando por eso. Vamos a ponerlo aquí. A ver si le funciona. Quintanilla. Quintanilla. Este miembro ya existe en el grupo. ¿Ah? ¿Será que no lo había metido en el grupo? Bien, sigo. Sujei, de Leño. Sujei, ¿estás con nosotros, Sujei? Yeah. Blanco, Gira. Profe, no tenía disposición de un computador hasta el día de hoy, así que me pondré al día lo más pronto posible. Listo, te pongo acá pendiente. ¿Quién más tengo por acá? Cárdenas, Luis Eduardo. Cárdenas. Profe, no he finalizado el compromiso. Lo haré lo más pronto posible. Bueno, entonces pendiente también. Ya saben que toda esta gente me la tiene que enviar al mail. Con su nombre y todo, ¿no? Su nombre y semestre. Pero me van a mandar el mail diciendo tarea. No, tiene que ser en el asunto, tiene que decirme compromiso, Luis Eduardo Cárdenas, quinto semestre. Porque ustedes no son los únicos que van a estar mandando tareas al mail. Entonces yo tengo que ir organizando para ir enseguida poniendo la nota. Castro Almanza, Luis Castro. Luis Eduardo Cárdenas. Ah, no, ya lo leí. Bien, entonces nada, no. Natalia Charris, raro, ¿no? Natalia de las cumplidas. Natalia Charris creo que no ha entrado, ¿no? Natalia Charris no ha entrado ni ha mandado la tarea. Natalia no está, ¿verdad? Profe, ella con la cuestión de que está trabajando anda un poco cargada de compromisos, entonces supongo que es por eso. No sé si tendrá otros motivos. Sí, porque ella es cumplida. Pero sí, yo sé que ya está con el trabajo, todos tienen los compromisos, pero bueno, yo tengo que pasar reporte, pues aquí, pues tengo que registrar quienes no me están cumpliendo. Y mi mano que se pondrá al día. Melaris Dulce, que todos los días pregunto por Melaris y nada, mano. Melaris no ha entrado desde que empezamos. ¿Alguien me puede decir qué es de la vida de Melaris? ¿Algún compañero sabe de Melaris? Miren, ya a mí se mandó la tarea, pues ya a mí no está con nosotros, no ha entrado. Ronald. Aquí, profe, no se preocupe que yo más tardar el sábado se lo estoy enviando. No se preocupe, profe, el domingo a las 11 de la noche se lo envío. Bueno, listo. Samir González.
Samir No lo González. sé. Ah, sí, Samir González. Que hay un Samir. Samir González. Samir González de este curso. Samir González de este curso. A mí me suena que no. Sáqueme de la duda, ¿Samir González de este curso? Por lo menos del curso de nosotros, no, profe. No, este pelado está en séptimo semestre, este pelado se matriculó aquí, hay que sacarlo de acá, equivocadamente se matriculó. Brigitte, como siempre, muy cumplida. Mario Hernández. Profe, Mela ha tenido muchos problemas con el internet y aparte de eso, se le dañó el PC. Mela es Melaris Dulce. Ah, ok, Gira. Entonces, bueno, dile que, o sea, pero por lo menos está en el WhatsApp, por lo menos ella está viendo las clases, por lo menos cuando yo las monto, por lo menos eso. Ojalá pues se pueda solucionar la situación con ella desde su computador. Yo aquí voy a ponerle internet enseguida. Dulce. Aquí en la lista voy a colocar la nota enseguida para no colocarle ausencia, porque ustedes saben que esto van a pedir registro de quiénes están faltando y todo eso, entonces yo tengo que poder decir quién está ausente y quién es que está teniendo dificultades de conectividad. Entonces, Samir no es de esta clase nunca. Bien, entonces vamos por Mario Alberto Hernández. Ortiz, Melaris Dulce, sea específica, compañera. Va con regaño y todo. Bueno, entonces Hernández no da razón. Nada. Sergio, pues ya me dice que también que me lo va a enviar. Entonces, Sergio Junco pendiente. No, va a mandármela al mail. Por acá, Karen Merizalde. Merizalde está. Miren este bache que hay aquí. No, colegas, qué cosa. Ana Sofía Moreno. Nada, Ana Sofía Moreno, nada. Jesús Ortiz. Jesús Ortiz. Nada. Profe, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Ya, Diga. ya lo tengo listo, en lo más breve se lo envío. Lo que lo terminé fue prácticamente el Entonces, día de hoy. ok, entonces pendiente. Me gustó eso de prácticamente. Sí, porque Pendiente. ya era la 1 de la mañana. Ya era la 1 de la mañana. Ángel Peña. Ángel Peña. No, buena es. Ángel Peña. Ángel Peña. Nada. Snake Quintanilla. ¿Quintanilla pudo entrar al fin? Y estaba luchando para entrar. Quintanilla, ¿estás con nosotros? Nada. Shaddai. Pendiente. Ahora sí, San Juanelo, hable. Profe, yo más tardecito se lo mando. Ok. Pendiente. Stephens.
Hola, profe. Yo lo hice, pero no lo he podido enviar porque tengo problemas con el computador. Yo lo hice, ya está listo. Entonces, no sé hasta cuándo me da plazo porque el computador de acá está molestando mucho. Imagínese, nada, tienes esta semana, trata de montarlo en otra parte, alguien que te haga el favor, no sé. Pero les pido el favor los que me lo envíen al internet. Y ahorita lo voy a anotar ahí en el chat. Me tienen que colocar compromiso, nombre completo, el semestre. Y dentro del cuerpo del internet, del mail, perdón, del internet, dentro del cuerpo del mail me tienen que colocar el motivo del retraso, porque te están entregando extemporáneo. Y no es justo con los compañeros que sí pudieron entregar a tiempo. Profe que he tenido problemas, el computador, el trabajo, he estado enfermo. Por ahí hay una compañera que manifestó que estaba con, parece que tiene síntomas de coronavirus. Bueno, listo, pero ponerlo ahí en el correo. Y Claro, Alex Villarreal, y Alex Villarreal que me dice que está también sin posibilidad del internet. Quintanilla, profe, ya lo estoy terminando, se lo envío en el transcurso de la noche. Tienes que mandarlo a mi mail, entonces ya saben, ¿no? Enviar al mail. Cuidado, se equivocan de mail, ¿no? Porque si no se lo mandan al profesor Álvaro, ¿no? Profe, la entrega de Valentina Martínez sí le aparece, no escuché mi nombre. Voy, ya voy. Enviar al mail a ceballos.coruniamericana.edu.co. Asunto, compromiso, más nombre completo, más semestre. Caso semestre 5. Indicar en el cuerpo del mail el motivo del retraso. Señores, damas y caballeros, eso me lo tienen que enviar así, para que yo no me vaya a confundir, que ponga su nota. Ajá, compañera, ¿quién me preguntaba? ¿Quién me preguntaba? ¿Quién preguntaba por su nombre? Yo, profe, Valentina Martínez. Okay. Martínez. Ahí está tu tarea. No te llamé porque ya. Además Laura Martínez, o sea, por Dios, o sea. Y Alex Villarreal. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 morosos, qué maravilla. Más de la mitad. Ojo con eso, ¿eh? Traten de cumplir con los compromisos. Bueno, revisado el compromiso, vamos a proceder al repaso. Esta famosa lámina que se ha hecho famosa entre todos nosotros ya. Están viendo la lámina, ¿correcto? El tipo con la bata y el otro de rojo. Sí, profe. Esa ya la veníamos manejando desde el semestre pasado, ¿no? Del año pasado. Esta es básica, por eso tengo que hacer el repaso. ¿En qué etapa estamos del proceso? Repaso de los términos. Yo no puedo iniciar proceso nuevo si yo no he hecho contextualización de conocimientos previos para poder hacer la verificación del aprendizaje. ¿Cómo se llama la verificación del aprendizaje? Evaluación. Estoy haciendo evaluación, monitoreo de los términos vistos durante el año pasado, durante el semestre pasado. Y versaba sobre los otros tipos de conocimiento, el complejo y el simple, eso ya lo habíamos visto. ¿Quién me recuerda la definición o la diferencia entre el conocimiento simple y el conocimiento complejo? ¿Quién dijo yo? Si no, a dedómetro.
Si no, de 2 metros. Stephens, demos una definición. Definición de qué, Con profe. tus ¿Cuál propias de las dos? palabras. Exacto, con tus propias palabras, ¿qué diferencia hay entre el conocimiento complejo y el conocimiento simple? Bueno, el conocimiento complejo es ese que uno va adquiriendo empíricamente, ese conocimiento que uno va adquiriendo a través de la experiencia y, Ah, y el conocimiento simple es aquel que, o sea, aquel conocimiento que, ¿cómo es que? Ahí se me olvidó la palabrita. vamos bien. El conocimiento simple, profe, es el que se adquiere de manera empírica, muy bien. Es un conocimiento pues básico, ¿sí? A través de la experiencia, bien. Pero sobre todo el conocimiento simple se basa mucho en la percepción de las personas, ¿no? Y la percepción de la realidad de las personas se hace a través de ¿qué? De los 5 ¿qué? Que te lo enseñaban en el colegio, los 5 ¿qué? Sentidos. Muy bien. Entonces, el conocimiento simple es básico simple porque se basa en la percepción que yo tengo de la realidad a través de mis 5 sentidos, de mi experiencia, que es lo que el compañero estaba apuntando, que yo interiorizo. Y a esa experiencia y a esa percepción yo le aplico el sentido común. El mío, mi sentido común. Entonces uno mira y uno cree que por sentido común la Tierra es plana. Por sentido común, si hay humo es que debe haber un fuego. Por sentido común, pero uno no sabe si es así hasta estar ahí, ¿sí? Es decir, hay un límite. Es un conocimiento que no se puede generalizar porque se basa en lo que yo percibo, como yo lo percibo y como yo lo proceso mentalmente. Es decir, mi sentido común. Y hay gente que tiene el sentido común supremamente fundido, ¿sí? Ese es el conocimiento simple y por eso es limitado y no se puede generalizar. Yo no puedo generalizar mi percepción y mi sentido común a todo el mundo. Por eso es que es del hombre común, por decirlo así. Y ahora, ¿cuál sería la definición o la forma de identificar el conocimiento complejo o científico? Es decir, ¿cuál es la diferencia con este otro conocimiento que acabamos de decir? Profe, podemos Profe, si decir estaba que preguntando, ¿puede repetir? Es que no lo escuché. Bien, repito, ya acabamos de decir, de recordar cuál es el conocimiento simple. Dijimos que era producto de la experiencia, de mis percepciones a través de los 5 sentidos y del sentido común que yo le aplique a esa percepción. Por eso es que es fruto de la experiencia vital. Pero es limitado porque no lo puedo generalizar. Yo no puedo generalizar mi sentido común a todo el mundo. Ni mi percepción es igual a la de todo el mundo, entonces no la puedo generalizar. Entonces es subjetiva, es limitada. ¿Limitada a qué? A la persona que percibe. O sea, no trasciende a la persona, depende de la persona. Ahora, ese es el conocimiento simple. ¿Cuál sería el conocimiento complejo? Esa es la pregunta que estoy haciendo. ¿Qué dice Angie Melissa? Profe, Conocimiento el complejo, ¿no? Eso puede conocimiento ser complejo, comprobado. podríamos decir, Está hablando Angie, espérate. Dime Angie, repite. que es aquel conocimiento que va más allá de lo que nosotros percibimos con la vista, es decir, que analiza aquellas acciones que quizás a simple vista no tienen una explicación, entonces trata de encontrarle un sentido a esos hechos, a esa realidad. Muy bien, pues voy a colocarla aquí enseguida. Stephens y Angie Saltamar. Estoy colocando los que están participando. Muy bien, muy buena definición. ¿Qué está diciendo ella? Hombre, como ese conocimiento es limitado, porque es sobre la percepción y la vivencia, tiene un límite porque no puede ir más allá de la explicación de la percepción empírica. Ahí es cuando surge una explicación que necesita un análisis. Y ese análisis es un proceso mental complejo y superior. Porque recordemos que analizar, y eso lo vamos a seguir mirando más adelante, es poder entender la naturaleza segmentándola. Segmentar los procesos que se dan en la naturaleza para poderla entender. ¿Sí? Muy bien.
Entonces, ese tipo de conocimiento está basado en hechos, ¿cierto? ¿el científico o el común? Sí, el científico. El científico está Porque basado, hay que tener pruebas para demostrar algo que si es real o no es real, si algo existe o no. Eso es lo que trato de decir. bien, lo que pasa es que esto de las pruebas todavía es el mundo de la subjetividad. ¿Por qué? Porque yo te puedo probar que la Tierra es plana mostrándote que no es que es plana. Entonces, más allá de la prueba, se maneja ese otro término, evidencia, que no es lo mismo que prueba. Parecen lo mismo, pero no son lo mismo. Shaddai, dime. Profe, también quería agregar a lo que dice la compañera, y es que el conocimiento simple, simplemente, valga la redundancia, él comienza con una observación, análisis, y sigue por un descubrimiento, y hasta ahí llega su ciclo. En cambio, el conocimiento complejo, observa, descubre, y le da una explicación a través de un método científico. Ya después de, pues, que esa explicación sea válida y sea universal, porque eso es lo que caracteriza al conocimiento científico, y ahí se presta para que el ser humano pueda predecir un próximo hecho, por decirlo así. Ok, Shaddai ha dicho varias cosas, ¿no? Y las ha dicho correctas. Una, que el procedimiento que utiliza el conocimiento científico va más allá de la percepción, se da a través de un sistema metódico que me permite a mí descartar aquellos factores, ¿sí? De la percepción que me pueden llevar al error. Y ese sistema se llama el método científico. Cuando yo aplico el método científico, estoy descartando el error humano. Por lo tanto, el resultado de ese proceso podré generalizarlo, porque ya no dependerá de quien lo percibe. Se dará así, quiéralo o no, me guste o no, esté de acuerdo o no. Esté de acuerdo o no, las cosas caen hacia abajo, no caen hacia arriba, ¿sí? Ese es el resultado y se puede generalizar porque pasó por ese proceso. El conocimiento simple no da ese giro, sino que ella daba a entender pues que no pasa por la lámina que está acá de observar, descubrir y demás. Y es que es peor, porque es que el conocimiento simple pasa muchas veces de la observación, salta a la conclusión. O sea, pasa de la esfera azul a la esfera naranja, así de una. Pasa de aquí a aquí, ya enseguida. Y por eso se crea o se cae en el error, porque no puede ir más allá. Recordemos que hay varios tipos de explicaciones que se pueden dar con el sentido común y todas están encaminadas a dar una explicación del mundo, porque nosotros necesitamos de manera psicológica, eso lo dice la lectura, aquí, siempre me encanta este párrafo, siempre me ha encantado cómo está este párrafo. De manera psicológica necesitamos dar sentido al mundo. ¿Por qué? Porque instintivamente tenemos temor a lo desconocido. Y para sentirnos seguros emocionalmente y superar la incertidumbre, buscamos explicar los sucesos. Entonces, si cae un trueno, yo tengo que tratar de explicarlo, porque si no, no supero mi temor a los truenos. Si estoy, por decir algo, si estoy en una casa antigua y comienza a haber ruidos en la casa, yo trato de dar una explicación al ruido para poder superar ese temor inicial. Es que la madera cruje porque está haciendo frío, entonces se contrae o se expande. Yo trato de dar una explicación. Si voy pasando por un cementerio y suena algo por allá, no, ese debe ser un gato que pasó por ahí. O sea, siempre, de alguna manera hay que tratar de superar el temor a lo desconocido, porque la necesidad de conocimiento no es solamente intelectual, también es emocional. Y por eso los científicos tienen unas cualidades, o la gente que hace ciencia, de apertura mental, de curiosidad, de escepticismo. Y el escepticismo es porque voy a tenerle miedo que no conozco. Esa actitud del científico lo lleva a eso, ¿a qué? A que mientras todo el mundo huye del fenómeno, el que sea que se presente, el científico en cambio va al fenómeno porque tiene curiosidad y es escéptico y quiere saber qué es eso. Busca entonces unas explicaciones para darle sentido. Las primeras explicaciones son por qué el sol sale y se oculta, por qué sale la luna, porque hay un día y una noche, porque hay unos puntos que brillan. ¿De dónde sale eso? ¿Cómo yo puedo explicar eso si más allá de mi percepción no puedo saber qué hay ahí atrás? No puedo saber qué hay detrás de eso. ¿Por qué se mueve eso que estoy viendo y que yo llamo sol y que yo llamo luna?
Ahí hay un límite. Ese límite ya choca con la explicación de por qué, de dar sentido al por qué. Entonces se llega primero a una explicación básica, que es una explicación mitológica, ¿se acuerdan? De los seres imaginarios, de la mitología, de la fábula, del mito, para poder dar una explicación de por qué ocurre el fenómeno, por qué y qué es el fenómeno, ¿sí? Entonces, si es un trueno, ¿quién lo provoca? Thor o Zeus, ¿sí? ¿Por qué? Porque está enojado o porque la naturaleza necesita tomar agua, entonces él crea la lluvia, los truenos, pero no me explica por el cómo, no me explica el cómo. ¿A cómo Zeus hace el rayo? Eso no me lo explica el mito. Ahí hay un límite. Les explica el quién y el por qué, pero no el cómo. Están las explicaciones que han trascendido a través de las generaciones y artísticamente quedan resumidas en frases populares de los refranes. O sea, son declarativas, son conocimientos declarativos. Declaran una verdad de manera artística a través de una frase o un refrán, ¿sí? Y eso hubo bastante, ahí quemamos bastantes neuronas, recuerdan, ¿no? Entonces, decir que la mala hierba nunca muere no me explica por qué. Si la mala hierba nunca muere, es cierto. ¿Y por qué? No, porque es así. O sea, llega al porque es así. Usted coge cualquier refrán y usted la trata de buscar una explicación de por qué es eso, y la mayoría de la respuesta es porque así siempre pasa, porque es así, pero no te da una explicación de fondo. La otra explicación ya es un poquito más elaborada, que ya es dada por la técnica, es decir, es de tipo procedimental. Procedimentalmente se ha hecho de esta manera y se sabe que así se fabrica y así se hace. La metalurgia, por ejemplo, extraer el carbón y unirlo con el cobre o con el estaño, entonces me produce hierro, me produce acero. Yo sé que al combinar estas aleaciones me da un metal más duro, más brillante, pero ¿por qué? El por qué se da eso no lo puedes saber. A nivel perceptivo no se puede saber. Y el herrero le transmite ese conocimiento a su hijo y a su nieto, y ellos sabrán cómo fabricar el hierro, saber cuándo una espada se va a partir, cuándo una espada va bien. Pero que tú le preguntes, que te dé razones y tú le preguntes por qué el metal se comporta así, él no va a saber. Solo sabe que es así que se hace. ¿Ese conocimiento es válido? Sí, es válido. ¿Lo rechaza la ciencia? No, no lo rechaza la ciencia. Saber ubicarse mirando las estrellas y el cielo es un conocimiento válido. Saber qué frutas puedes comer y qué frutas no, porque te pueden envenenar, es un conocimiento válido. Saber qué plantas te sirven para curarte una herida, eso es un conocimiento muy válido. Lo que hace la ciencia es basarse en ellas, o sea, las asimila y las supera. Ahora vamos a empezar a empatar a lo que está diciendo Shaddai. El conocimiento, el ser humano entonces inicia el proceso de saber perceptiva y empíricamente esa realidad y descubre a través de esa forma sistemática cómo funciona. Esta sí está descifrando cómo funciona la realidad. Y si tú logras descubrir cómo funciona, la puedes declarar, o sea, la vuelves lenguaje, la puedes explicar, dar razones de. Y esa razón de será universal, será general, servirá en todos los casos, será válida para todas las explicaciones de ese fenómeno. Esa es la gran diferencia. Aquí no se basa en la subjetividad mía ni en mi sentido común. Es que no importa quién perciba el fenómeno, si está correcto lo que yo descubrí, si está correcta mi entender de ese fenómeno y lo explico, todo el mundo lo podrá entender, porque es así para todos los casos. En otras palabras, dice Castel, va más allá del conocimiento simple, al buscar cómo funcionan las cosas, pues, cómo funciona la realidad, digámoslo así. Muy bien, Castel. Aquí a Castel. Y si ya yo sé cómo funciona y puedo explicarlo, yo puedo dar un paso más, y es casi como de brujería, yo ya puedo predecirlo. Por eso es que cuando hay una ciencia muy refinada, entre más refinada sea, se va a acercar a la magia. Entre más tecnificado sea el conocimiento, parecerá magia. ¿Sí? Si nos vamos en la máquina del tiempo y yo le muestro un celular a alguien del siglo pasado o antepasado y le digo todo lo que hace este aparato ahora, le va a parecer magia. No va a poder dar una explicación de cómo funciona, o sea, no va a entender eso, le va a hacer magia. La única forma que lo asimile es que tú se lo expliques, y al explicarlo va a entender cómo funciona. Entonces,
Él dirá, o sea que cuando va a ocurrir, cuando tú hundes aquí va a pasar esto, ya comienza él a predecir, a saber cómo funciona. Y al poderlo aplicar a priori, digámoslo así, antes de que ocurra, lo puede predecir. ¿Qué significa todo eso? Hombre, que tú te apropias de la realidad. Ya la realidad no es algo ajeno a lo que hay que temerle, desconocido, ignoto. No, ya yo lo puedo explicar. Hace parte de mi realidad. Por eso es que el conocimiento complejo modifica la realidad. ¿Por qué la modifica? Porque como ya es parte de ti, ya no es raro. Ya no es raro para ti. Por decir algo, la pandemia. Ya expande todos los días para nosotros la pandemia. Si alguien se enferma, ya sabemos por qué se enfermó. O se descuidó, o no se lavó las manos, o estuvo en contacto con alguien contagiado, o tocó algo y después no se desinfectó. Es decir, ya hace parte de la realidad nuestra. Ya nuestra realidad fue modificada por esa pandemia. En todos los aspectos. Pero al mismo tiempo la modifica también en que genera procesos y productos que cambian nuestra vida. La tecnología, las comunicaciones. Por eso te digo, mis hijas se sorprenden cuando ven fotos mías de hace 10 años y papá, ¿dónde está el portátil? Papá, ¿dónde está la tablet? Papá, ¿dónde está el celular? Eso no existía. Y si existía era una cosa muy básica, muy primitiva. O sea, como les digo, y ella riéndome, servían para llamar. Los celulares de mi época servían para llamar. Para más nada. Y si me remonto al siglo anterior o a la década de los 80, de los 90, del siglo XX, el celular todavía no existía. Es decir, eso no hacía parte de la sociedad, de la realidad de la sociedad. Ahora nuestra realidad es esta, tecnología, conectividad. Imagínense ustedes que no existiera la conectividad de internet como está ahora, que con la banda ancha, que con la fibra óptica, que con el satélite, y nos hubiera caído esta pandemia. Imagínense cómo hubiéramos estado nosotros. No daríamos clase, imposible. No hace parte de nuestra realidad, pero la conectividad hace parte de nuestra realidad. Ya no es un valor agregado. Cada vez la conectividad hace parte de nuestras vidas. Es raro que una persona no esté conectada, no tenga algún tipo de... que mínimo tenga una cuenta de WhatsApp, mejor dicho. Entonces uno no concibe a alguien que no tenga, aunque sea una cuenta de WhatsApp, aunque sea un correo electrónico, aunque sea un Facebook. Me parece una cosa rarísima que alguien se salga de ese esquema, porque esa es nuestra realidad. Entonces la única forma de poder realizar ese conocimiento científico en la realidad es a través de un método sistemático que me permita descomponer la realidad para poder entenderla y explicarla y predecirla. Y ese famoso sistema es el método científico. ¿Qué características tiene el método científico? Tentativo, verificable, de razonamiento riguroso. Y yo creo que esto habría que ponerlo primero, razonamiento riguroso. ¿Por qué? Porque lo que se está buscando es reducir a cero el error humano. Que el error humano se reduzca a cero para yo evitar que los resultados de mi investigación sean equivocadas. Yo soy el peor enemigo de mi investigación. Y por eso tengo que seguir paso a paso de manera rigurosa el procedimiento, la manipulación, la observación, la manipulación de los datos, todo eso. ¿Por qué es verificable? Porque tiene que darse en la realidad. Si no se puede verificar en la realidad, está en el mundo de la abstracción, de los pitufos, las hadas, ¿sí? Los elfos. Por ejemplo, la teoría de la relatividad. ¿Por qué sigue siendo teoría? Porque no se ha podido todavía verificar completamente. ¿Por qué? Porque la relatividad se aplica para casos microscópicos y macroscópicos. Y no hemos sido capaces de ir a lo más profundo de lo microscópico ni abarcar toda la vastedad de lo macroscópico. Entonces todavía, aunque matemáticamente tenga coherencia y tenga una lógica racional, no se ha podido verificar en la realidad. Entonces, cuando puede que esté muy bien, que los números cuadren, que la matemática de la ecuación te dé E igual a mc al cuadrado, todo eso muy bonito, sigue estando en el nivel de la abstracción, sigue estando en el mismo nivel de las hadas, los elfos y la ciencia ficción, ¿sí se dan cuenta? Cuando ya se pueda verificar del todo, dejará de ser abstracto y será verificable. Si se ha ido verificando algunas etapas de la relatividad, como que la luz es afectada por la gravedad y otra serie de cosas, cómo se comporta la materia cuando se acerca a la velocidad de la luz, sí se ha ido pudiendo comprobar, pero ha sido muy lento, porque va a la par con la capacidad tecnológica de poderlo comprobar, ¿ya? Por eso es que tiene que ser verificable. Y es tentativa porque se basa en el error y el acierto, ¿ya? Si mi hipótesis fue correcta o no. Y la base es la observación empírica. Siempre va a ser la observación empírica. Recordando obviamente que la observación
No solamente mirar, es observar para poder caracterizar, para poder describir, sacar los elementos que tengo que estudiar para poder saber cómo funciona ese fenómeno. Así es la observación, ¿sí? Es una observación analítica, crítica de ese fenómeno. Ahí hay una definición básica que vimos. Faltaría por decir entonces los pasos del método científico. ¿Cuáles son los pasos del método científico? ¿Cuál es el primer paso? Observar. Exacto. Entonces, observar. ¿Quién me puede definir qué es observar? ¿Qué será observar en el método científico? No, profe, yo considero que esa es la parte un poco más subjetiva, porque a partir de nuestros sentidos es que nosotros percibimos la realidad. Y a partir Correcto. de esa observación es que empieza el camino de la búsqueda de la realidad, de acercarse a ella, por decirlo así. Correcto. Profe, Dime, Ángel. yo creo que observar es como identificar cuál es el problema pues, Así es. qué es lo que me está generando a mí una duda. Observar es focalizar de todos sus elementos en verdad qué es lo que genera el fenómeno. Tratar de entender por dónde es que yo tengo que averiguar. O sea, quitar la maleza de tantas cosas que puede estar en mi percepción, como dijo Sergio. Y de ahí yo poder determinar focalizadamente qué elementos son los que yo tengo que estudiar para poder entender ese fenómeno. Así es como hay que mirar la observación. Es pensando en descartar lo que no me sirve y quedarme con lo que voy a necesitar para poder entender ese fenómeno. Y es lo que aquí se llama percepción de una dificultad e identificar la dificultad. ¿Por qué se habla de dificultad? Porque para que yo pueda desarrollar la investigación con el método científico, yo tengo que problematizar ese fenómeno, volverlo una pregunta-problema. Y al tratar de buscar la respuesta a esa pregunta-problema, yo comienzo el proceso de investigación. ¿Sí? Ahí está. Elegir el tema, delimitar el tema. O sea, yo quito lo que no es y me quedo con lo que sí me puede servir para explicarlo. Y de ahí iniciar mi proceso. Después plantear que, después de la observación que viene. Plantear preguntas. Ajá. ¿Qué más? ¿Y cómo respondo a las preguntas? Generar hipótesis. Exactamente. Las preguntas las respondo con la hipótesis. ¿Sí ven? Por eso es que hay que convertirla en pregunta, problematizarla. Porque yo la vuelvo pregunta y lo primero que trato de hacer es dar una respuesta a esa pregunta. ¿Será que el trueno es producido por la fricción del aire con las gotas de agua? Entonces, ¿cuál va a ser mi hipótesis? Convertir esa pregunta en una posible respuesta. El trueno se da cuando hay una fricción entre el agua y las corrientes de aire en las nubes. ¿Será cierto o no será cierto? Eso es lo que voy a averiguar con la siguiente etapa. ¿Qué será cuál? ¿Cuál es la siguiente etapa? Experimentar. Experimentación. La experimentación, de alguna manera lo que está haciendo la experimentación es de acuerdo a los elementos que yo pueda manipular, podré generar la experimentación. Como vamos a ver, sí, pues ustedes no alcanzaron a ver, va a depender de los elementos llamados variables. De acuerdo a mi capacidad para manipular esas variables, yo puedo hacer experimentos, cuasi experimentos o experiencias no experimentales, por decir algo. Y de acuerdo a mi capacidad de manipular las variables, o sea, los elementos que interactúan para que se genere el fenómeno, yo determinaré la capacidad mía de profundizar en esa investigación. Si voy a hacer una exploración de ese tema, si voy a hacer una explicación de los elementos, de cómo se interactúan para que se produzca el fenómeno. Si yo lo que voy a hacer es una correlación de los elementos llamados variables para producir el fenómeno. ¿Y qué nivel de profundización voy a dar?
Eso va a depender de qué puedo yo manipular y qué no. ¿Recuerdan el video de este señor de la bata verde, no? El del que pone los dos cables para saber si el agua salada conduce la electricidad. Él tiene la posibilidad de tener el agua y la sal, manipular las cantidades, poner dos cables para probar la corriente. Entonces él puede saber hasta dónde puede profundizar con ese estudio. Esa manipulación, él ¿cómo se dice eso? Las propone como variables. Pero si no pudiera manipular el agua y la sal, tiene una limitación. Entonces su nivel de profundización en la investigación sería otra. ¿Sí me entienden? Cuando ustedes comiencen a mirar la investigación, tienen que desarrollar del tema que van a investigar hasta dónde puedo yo llegar, qué puedo manejar y qué no, qué está en mí poder controlar para entender y qué no. Y de ahí saldrá mi nivel de profundización y de ahí saldrá el tipo de experimentación que yo pueda realizar, ¿sí? Para poder pasar al siguiente paso, que va de la mano con la experimentación, que sería ¿qué? Análisis de resultados. Análisis de los datos o resultados. ¿Por qué? Porque esos son los datos que me va a arrojar la experimentación. Pero una cosa son los datos y otra cosa es cuando yo hago el análisis de los datos. ¿Por qué? Porque analizar es descomponer en elementos, ¿sí ven? ¿Y qué es y cómo se llaman esos elementos que yo descompuse? Se llamarán variables, ¿sí ven? ¿Qué es lo que yo voy a analizar, medir, datear, caracterizar? Las variables, ¿sí ven? ¿Y de dónde saco yo las variables? De la observación, ¿sí ven? Desde la observación yo trato de determinar las variables que voy a explicar con la hipótesis. Yo lo que hago en la experimentación, de acuerdo a la capacidad que tenga de manipular esas variables que hacen parte del problema o del fenómeno que yo problematizo para responder, serán los resultados que yo obtenga. Entonces yo obtengo los datos y los analizo, los descompongo para generar unos resultados. Por eso es análisis de datos y resultados. Y los resultados me llevan al último paso, que son las conclusiones. Las conclusiones. Las conclusiones, ¿qué va? ¿De qué tratan las conclusiones? ¿Sencillamente decir los resultados de los datos? No, porque eso está en el cuarto paso. ¿Qué tiene de especial y de importante y de trascendente las conclusiones? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué es importante las conclusiones? Porque sencillamente el método científico no termina en el cuarto paso. Porque comprobamos si se cumplió o no la hipótesis. Sí, por un lado, pero hay algo más. Hay algo más con las conclusiones, algo supremamente importante que a veces se obvia, que es que Sí, hubo solución del problema. se parece a lo que dijo Yairet. Está bien, sí, pero hay algo más todavía importantísimo en las conclusiones. Para que me entiendan, de arrancar esas conclusiones que las dicen. O no, si se aproxima a la realidad. Sí, van bien, van cerca, pero yo quiero que lleguen un poquito más en esto. ¿Quién es el que dice las conclusiones? ¿Quién es el que aporta las conclusiones? Con los resultados de la investigación. No, Ellos son los que dicen si la hipótesis que teníamos era verdadera o era cierta. ¿Quién es el que establece las conclusiones? Nosotros. Exacto, ¿nosotros quiénes? ¿Quiénes? ¿Nosotros quiénes? El investigador. El investigador o investigadora. Eso es lo medular, porque resulta que cuando yo estoy planteando la hipótesis, generando las variables, yo tengo que basarme en los teóricos, ¿sí? Lo que se llama el marco teórico, ¿sí? Es decir, yo estoy observando el fenómeno, lo focalizo, determino qué variables intervienen allí, la convierto en una pregunta-problema, a la cual yo le doy una posible respuesta con la hipótesis.
¿Y qué hago con eso? Antes de ponerme como loco a experimentar, yo tengo que consultar la bibliografía sobre esas variables y sobre ese fenómeno que quiero investigar. Es decir, yo me lleno de razones para poder hallar las variables. Yo no las puedo hallar solo. Yo las tengo que hallar es apoyado en los colegas que ya han estudiado ese fenómeno antes de mí. ¿Sí? Las fuentes bibliográficas. Y ahí es donde está la diferencia con las conclusiones. Porque las fuentes bibliográficas no las digo yo. Las variables no las digo yo. Las obtengo después de que yo hago la consulta bibliográfica. Yo me oriento para obtener porque me puedo equivocar. ¿Por qué? Porque todavía estoy determinando con la observación que es perceptible, empírica, como apuntó Sergio Andrés. Y yo me puedo equivocar al seleccionar. Por eso es que yo les coloqué en algún momento lo de las falacias. Yo puedo llegar erróneamente a seleccionar esas variables. Yo me apoyo en la fuente bibliográfica. Determino mis variables para el fenómeno. Genero la experimentación, el grado de profundización hasta donde puedo yo llegar. Obtengo los datos, los analizo, llego a los resultados y a partir de los resultados y las conclusiones, la voz que suena es la mía. ¿Sí se dan cuenta? Porque ¿quién hace el análisis? ¿Quién es el que analiza los datos y genera las conclusiones? El investigador. Entonces, cuando otra persona vaya a hacer una investigación sobre ese tema, te va a consultar a ti. ¿Y qué va a consultar y qué va a utilizar como fuente bibliográfica? Tu análisis y tus conclusiones, ¿sí te das cuenta? Por eso es que es tan importante las conclusiones. Tú las conclusiones, claro, las vas a basar en toda esa experimentación, en todo ese cuerpo de investigación, marco teórico, manipulación de variables, definiciones que generaste con las fuentes bibliográficas. Eso es un andamiaje, son unos cimientos que tú colocas, pero sobre esos cimientos te vas a parar tú. Y tu voz va a ser el aporte a la ciencia. Ese es tu aporte a la ciencia. Eso es lo que Castel va a aportar a la ciencia. Y es cuando van a decir, Castel Estefanía 2020 dijo, porque Castel Estefanía 2020, ¿de dónde sacó eso que concluyó? De su proceso de investigación. Y para poder desmentirle a Castel lo que afirmó en su conclusión, tienen que hacer la misma investigación que hizo Castel. Tienen que tomar las mismas variables, tienen que hacer el mismo proceso para poder decir al final que Castel no tenía razón. ¿Sí se dan cuenta? Aquí ya no es de quién habla mejor, quién tiene mayor sentido común, quién puede hablar más fuerte, quién tiene más prestigio. No. Aquí es los resultados de una investigación, si están de acuerdo o no con los resultados de la investigación que generó otro investigador. Si se dan cuenta en Francalit. Si han entendido esa parte, si se han dado cuenta, eso es lo que quiero que entiendan. Preguntas, comenten. Porque esto se tiende a obviar. Se tiende a obviar que hay que consultar las fuentes bibliográficas. Se tiende a obviar que las conclusiones son tu aporte a la ciencia. Es tu voz. Tú haciendo parte de la ciencia, de ese cuerpo llamado ciencia. El cuerpo llamado ciencia está conformado ¿de qué? De personas que investigan todos los días, que generan documentos y que su voz se une a esa gran colectividad llamada ciencia. La ciencia es colectiva. ¿Sí? Que hay nombres más famosos que otros, sí. Habrá gente que investigará más y llegará a unas conclusiones más profundas que otros, sí. Pero todos ponen su grano de arena. Eso es lo que van a hacer ustedes. Te van a aportar su grano de arena. ¿Está claro ahí? Están muy muditos, ¿entendieron? A ver cómo voy. Ok. Yo asumo este silencio como que sí, profesor, todo está claro, clarito, claro. Bueno. Entonces, de ahí surgen las formas de investigar científicamente. ¿Sí? Y eso tiene que ver con lo que habíamos visto de los enfoques de investigación. Por eso es que la base de los enfoques de investigación es el conocimiento científico.
Entonces hay varias formas de conocer la realidad. Y hay dos formas básicas de poder aproximarse a ese conocimiento. Y esas formas básicas de conocimiento es lo que se llama enfoques. ¿Se acuerdan? Y hay dos enfoques. ¿Quién me los recuerda? A ver, mudos, ¿quién me los recuerda? Enfoque cuantitativo, enfoque cualitativo. Exactamente, muy bien, Yairet. Esto es pan de todos los días, eso ese es el ABC. Tenemos que tener eso claro. Porque hay estas dos maneras y las dos son válidas. Una se basa en patrones comunes. Y de los patrones comunes yo puedo llegar a generar una hipótesis de por qué esos patrones comunes se dan. Otra es que yo problematizo la situación y de acuerdo a la situación yo trato de plantear por qué se da y lo que hago es que después verifico si se da o no. Pues son dos maneras de hacerlo. Profe, ¿hay una tercera? No sé todavía, no se ha sabido si hay una tercera. ¿Por qué? Porque como vamos a ver a partir de la siguiente clase, todo va a depender de la manera en que se pueda enfocar el conocimiento. Y esa manera se llama paradigma. Y eso lo vamos a mirar ya en la próxima clase. Por ahora esos dos enfoques están unidos. A ver si lo tengo por aquí. Aquí está. Voy a empezarme por la última. Entonces son dos maneras de entender la realidad. Una, a partir de los sujetos y los patrones comunes que uno ve en los sujetos. Entonces uno analiza los patrones comunes y genera hipótesis y teorías sobre por qué se comportan así. Y otra es que yo problematizo una situación y con la experimentación llego a las conclusiones y a explicar que así es como se comportan los sujetos. ¿Sí? Una cosa es conocer desde los sujetos y otra cosa es llegar a los sujetos. ¿Sí ven? Aquí el sujeto empieza, aquí el sujeto termina. Cuando yo empiezo por los sujetos para llegar a explicarlos, eso es inductivo, ¿se acuerdan? De lo específico a lo general. Y cuando yo parto de una teoría para explicar el comportamiento de los sujetos, entonces será deductivo. Desciende de lo general a lo particular. ¿Recuerdan esa parte? ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí lo recuerdan? Sí, profe. Okay, bueno. Entonces, el enfoque que parte de la hipótesis, o sea, que problematiza una realidad. Y ojo con esto, los dos empiezan con la realidad, con la observación. Solamente que la manera de enfocar la posible respuesta es la que va a cambiar. Porque yo puedo quedarme observando los fenómenos y después llegar a una hipótesis, o yo puedo, con lo que observé en un principio, generar las variables para poder plantear una hipótesis. Son dos maneras diferentes. Por eso es que es muy difícil que haya una tercera forma. Porque o tú estás sobre la realidad, o tú estás por encima de la realidad, y desde ese mundo de la abstracción tú tratas de explicar la realidad. No hay otra manera. No hay otra manera. O estás con la realidad o estás con los sujetos, pero no hay otra. Bueno, este es el esquema del enfoque cuantitativo. Y este es el esquema que se realiza en el desarrollo de las investigaciones. Eso lo vamos a ver con más profundidad y más detalle en la siguiente clase. A partir de la siguiente clase. Pero básicamente el esquema es este, es sistemático y riguroso. Se empieza primero con la idea, eso después lo vamos a ir desarrollando. La idea es el tema sobre el cual yo voy a investigar. Como les dije yo, uno no puede conmensurar toda la realidad. Uno lo que puede hacer es focalizar la realidad que quiere estudiar. Y eso es el planteamiento de la idea. Lo segundo, ¿qué pasó a mí? Lo segundo es que yo planteo la idea y de ahí lo vuelvo problema, problematizo, vuelvo pregunta de investigación ese aspecto de la realidad que quiero estudiar. Mire que es la fase 2. Aquí viene la consulta bibliográfica en la fase 3. Yo no puedo saltar a las variables ni al alcance de la hipótesis si no tengo clara la población, o sea, si no tengo claro dónde voy a realizar la investigación. Y con la base bibliográfica yo determino de este problema cuál va a ser el alcance, la posible hipótesis con las variables. ¿Sí se dan cuenta? Planteo una idea, el tema que voy a investigar, lo convierto en pregunta-problema, en pregunta de investigación que yo voy a responder con mi hipótesis, pero para llegar aquí a la fase 5 de la hipótesis, primero tengo que hacer la consulta bibliográfica para saber esta idea, este problema, este fenómeno, en qué variables las puedo dividir, definir esas variables
Es por eso se llama análisis. ¿Cómo puedo yo definir esas variables que me expliquen el fenómeno? Digamos así, que lo descompongan, ¿sí? Y de acuerdo a mi capacidad de manipular esas variables, podré determinar el alcance del tipo de estudio que voy a realizar. Es entonces cuando ya puedo elaborar la hipótesis. Porque será una hipótesis no tirada a la suerte. Será una hipótesis basada en conocimientos previos científicos. ¿Sí ven la diferencia? Porque si nosotros decimos hipótesis, salidas de la manga, salidas del bolsillo, estamos al mismo nivel del conocimiento común, igualito. Porque me parece que así es. Si se dan cuenta la diferencia, yo aquí elaboro mi hipótesis basado en otros autores que ya hayan estudiado ese fenómeno y ya hayan identificado esas variables. Y de acuerdo a lo que ellos identificaron, yo me baso para generar mi hipótesis. Por lo tanto, será una hipótesis más o menos acertada, más o menos cercana a la explicación del fenómeno. Pero yo tengo que verificar eso. Yo puedo, en la primera etapa, en la observación, percibir el fenómeno, pero yo todavía no lo puedo identificar. No lo puedo caracterizar, no lo puedo diagnosticar hasta que yo no empiece la experimentación. Ahí es cuando yo lo voy a verificar. Listo, paso entonces ahora sí a diseñar la investigación, o sea, lo vuelvo anteproyecto, la escribo, identifico los objetivos. ¿Y de dónde voy a sacar los objetivos? Pues de que como ya problematicé, ya yo tendré la guía, después de que lo vuelvo pregunta-problema, ¿cuál va a ser la respuesta? Esa respuesta va a ser el propósito de mi investigación, será mi objetivo general. Y mi objetivo general me va a llevar entonces al título, ¿sí? Todo eso se hace aquí en el diseño. Como ya yo sé qué variables voy a utilizar, entonces yo hago la selección de la muestra y en el diseño indico qué tipo de metodología voy a utilizar, porque ya yo sé hasta dónde voy a profundizar en el estudio. Entonces yo indico en la investigación qué método voy a utilizar, qué instrumento voy a utilizar y hasta dónde puedo llegar. ¿Qué tipo de investigación va a ser? ¿Va a ser descriptiva, correlacional, exploratoria? Porque va a depender de qué, del tipo de alcance hasta donde yo puedo llegar, porque hasta aquí puedo llegar yo con las variables. Eso lo vamos a ver más adelante. Validez externa, validez interna, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante. Después se recogen los datos, ¿sí ven? Y miren que aquí está separadita, análisis de los resultados. Todo este caminar, fíjense que te va llevando a tener unas certezas, ¿sí? Más o menos unas certezas de por dónde va la explicación del fenómeno. Cuando ya tú llegas aquí al análisis de los datos, la fase 9 y la fase 10 son tuyas, pero está sustentado en todo este proceso que significó una certidumbre de lo que estabas realizando. ¿Sí se dan cuenta ahí? Pregunten porque entonces va para el parcial. El primer parcial. El enfoque cualitativo lo hace de otra manera. Y fíjense que se va a parecer al enfoque cuantitativo. ¿Por qué? Porque es hija o esposa del enfoque cuantitativo. ¿Se acuerdan? Cuantitativo es papá, cualitativo es mamá. ¿Cómo empieza? Igual, una idea, un tema que yo quiero desarrollar. Lo convierto en una pregunta-problema, lo problematizo para darle una posible respuesta. ¿Sí? Pero aquí esta fase es diferente. Fíjense que es diferente a la fase del cuantitativo. Yo no salto a plantear la hipótesis. No. Yo aquí lo que hago es que cuando planteo y lo vuelvo problema, las respuestas a las cuales puedo aproximarme me comienzan a surgir en la fase 3. Igual que en el cuantitativo, cuando yo lo vuelvo pregunta-problema, acudo a la referencia bibliográfica. Igualito. Para mirar en qué variables puedo yo descomponer esta situación. ¿Cuál es la diferencia? Que esas variables que los teóricos me aportan, yo las voy verificando en el campo, lo voy verificando en los sujetos. ¿Por qué? Porque normalmente el enfoque cualitativo es para explicar fenómenos sociales, ¿sí? O inclusive el comportamiento de los animales, si se quiere. Entonces yo planteo el tema que quiero investigar, lo convierto en pregunta-problema, consulto a los teóricos para ver qué variables me pueden surgir de ese mismo fenómeno. Y voy y los constato en la fase 3 en la inversión del campo. En esta fase, ¿qué se hace? La caracterización, el diagnóstico de la situación, de cómo está
esa población con respecto a las variables que yo escogí, por decir algo. Comprensión lectora, pero la comprensión lectora en niños de ¿qué? De cuarto grado. Fíjense que enseguida estoy determinando la población. Y enseguida al decir que es de cuarto grado, ¿hasta dónde puedo profundizar con esos chicos? Es decir, comprensión lectora para niños de tercer grado. ¿Se están viendo? Entonces, ¿yo qué tanto puedo profundizar con ellos? Eso tiene un límite. Eso limita mi investigación, el tipo de estudio al que yo puedo llegar. Y inmediatamente estoy seleccionando la población y la muestra. Ahí enseguida lo estoy haciendo. Consulto los teóricos de en qué consiste la comprensión lectora para tercer grado. Y los teóricos me van a generar una serie de teorías y de resultados de investigaciones que han hecho, donde concluyen que las variables que intervienen en un proceso lector para tercer grado son estos. Las vuelvo a mis variables. ¿Qué hago yo con esas variables? Voy a los niños porque no son niños imaginarios, ¿sí ven? Están pegados a la realidad. Voy donde esos niños y verifico, diagnostico esas variables en esos niños a ver cómo están y en qué grado están, en qué grado de complejidad, de dificultad están. Pero saber, porque yo en la observación puedo decir, percibo que los niños tienen problemas de comprensión lectora, pero como yo no he definido qué elementos son propios de la comprensión lectora ni en qué grado están, yo no lo puedo aseverar. Cuando ya hago la caracterización y paso al diagnóstico es cuando yo ya puedo aseverar en qué grado está la comprensión lectora de esos niños, a qué nivel y en qué grado de complejidad están. ¿Sí se dan cuenta? Ahí es cuando ya paso al diseño. Entonces en el diseño yo indico cómo voy a realizar la investigación de acuerdo al tipo de profundización al que voy a llegar. Si es diagnóstico, si es descriptiva, si es explicativa, ¿sí? Como ya yo definí la muestra, la población cuando empecé cuando fui al campo para saber a qué población se la voy a aplicar, ya en la fase 5 yo defino la muestra y el estudio hasta el que voy a llegar, porque surgió de ahí, de la realidad de los estudiantes. Y lo que hago permanentemente es la recolección de los datos. Como vamos a ver más adelante, aquí es donde viene la variante, porque de acuerdo a los resultados que me dan los datos y el análisis que yo haga, yo puedo ir replanteando, ¿sí? El por qué están dándome estos resultados, qué elementos no tuve en cuenta y los puedo añadir, los puedo ajustar o los puedo modificar. Eso no se puede hacer en la cuantitativa. Aquí sí, porque yo estoy monitoreando en la realidad los resultados. Y finalmente interpreto los resultados. Miren la diferencia. Allá es análisis y los resultados que me dé cuantitativamente los instrumentos de medición. Aquí es lo que yo interprete. Los dos son interpretaciones, pero aquí es interpretaciones sobre el comportamiento que están dando los sujetos. Y por eso, cuando yo llego a las conclusiones, esas conclusiones yo no las puedo universalizar, porque en este enfoque cualitativo, esos resultados solamente serán válidos para esta población, porque yo todo lo que diseñé fue basado en esa población que encontré en ese colegio, en ese curso, en esos niños. Si se las aplico las conclusiones a otro grupo, de pronto me dan unos resultados distintos o similares, pero nunca serán iguales. ¿Preguntas? Preguntas. Preguntas. Presentation. Ronald, ¿todo claro, Ronald? Como el agua de Barranquilla. Claro que sí, profe, todo claro. Tronco de profesor. Chate Flores. Bien. Este esquema que les manejé, que les volví a recordar, es prácticamente el paso a paso de cómo se hace un proyecto de investigación. Es así. Esos son los pasos. Y fíjense que son pasos ceñidos al método científico. Cada uno desde su enfoque, pero funcionan los mismos pasos. ¿Sí ven? No es nada, no se deja nada al azar, ni nada a la suerte, ni nada a la imaginación del investigador. La base siempre es los teóricos. Y al final es que yo aporto mi voz. Por eso es que un proyecto de investigación o una investigación realizada cuyas conclusiones solamente sean de una cuartilla y 2 párrafos, eso se perdió, se desperdició, porque lo que interesa al final es qué resultados te dieron, qué conclusiones llegaste, qué preguntas nuevas te generó, qué sugerencias tú puedes dar de ese tema para futuras investigaciones, un montón de cosas. Y esto aporte. Bueno, para la próxima clase, están viendo la plataforma EVA, ¿correcto?
Sí, profe. Bueno, semana 3. En la semana 3 vamos a iniciar a profundizar en estos enfoques que acabamos de decir así de manera somerita. Introducción a los grandes paradigmas de la investigación social y su aplicación en la educación. Ahí está la actividad, el compromiso, hacer un mapa conceptual donde ustedes expliquen de manera gráfica o a través del lenguaje o como lo quieran hacer. En qué consiste el paradigma empirista positivista cuantitativo, la investigación etnográfica cualitativa y el paradigma sociocrítico, que va de la mano con la investigación-acción. Profe, ¿y eso dónde está? Aquí abajito. Miren que aquí ya está. ¿Dónde lo van a subir? ¿Lo pueden hacer en parejas? Sí, lo pueden hacer en parejas. Hasta el 8 de septiembre a las 11 de la noche. Yo lo que haré es lo mismo que hice ahora. Reviso la tarea, quién trabajó con quién y voy anotando las parejas. Profe, ¿se puede hacer pareja? ¿Y qué dijo que se puede? Se lo escuché entrecortado. Que pueden trabajar en parejas y lo que hago es que verifico como hice hoy, con quién están trabajando. Ronald, ¿con quién trabajó? Yairé, ¿con quién trabajó? Y aquí voy tomando la nota, anotando las parejas. Si lo quieren hacer individual, también lo pueden hacer individual. ¿Dónde lo vamos a subir? Aquí. Profe, ¿Cuál es son la 3. No, 2. Parejas. Pero somos las nuevas que no conocemos a nadie, somos 3. Somos las de homologación. Bueno, listo. Las Gracias, 3. profe, es mejor. Voy a hacer la anotación aquí. ¿Verdad que están nuestras chicas de acá? Se me olvidó de la homologación. Nota. Voy a colocar acá. Homologación. Un lapicero, no quiero escribir. Homologación. Estudiantes homologadas en parejas. En 3, perdón, grupo de 3. Un grupo de 3. Grupo de 3. Tarea, nota. Listo, ya lo anoté aquí para que no se me olvide. Bueno, aquí está la lectura. Esta es la lectura, miren. Un poquito más pequeña para que lo puedan ver. Está la introducción, una. Las líneas que se están preguntando ahí. La empirista positivista, la etnográfica y cualitativa. Y la sociocrítica que va con la investigación-acción. Y termina aquí. Son 4 páginas, más la gráfica está 5. Son 5 páginas. Yo quiero leer todo el texto completo, profe. Lo puedo descargar acá, aquí está el link. Profe, no puedo ver las imágenes. Descargas la lectura acá. Profe, yo quiero tener todo completo. La actividad la descargas aquí. ¿Sí ven? Ahí está todo para que descarguen y puedan hacer la actividad sin ningún problema. Inclusive ya están colocadas las diapositivas con las cuales vamos a hacer las clases. Mírenlas aquí. Aquí están las diapositivas ya. Recomendación, los videos que están aquí ya colocados, ténganlos en cuenta. Si no los quieren ver aquí, sino directamente en YouTube, aquí están también los links, todo eso se los puse acá. ¿Cuándo se vence la tarea, profe? Ahí lo dice, el 8 bizcocho se vence. Septiembre 8 a las 11 de la noche. Ay, profe, ¿por qué? Porque grupos de 2 y hay un grupo de 3, así que lo pueden hacer, se lo pueden dividir. ¿Todo claro? Pam, pum. Sí, profe. Ok, entonces Como el agua. paso a la lista y chao. ¿Qué clase tienen ahora? Ninguna. Ah, o sea que de mí depende que sean libres. Ok. Entonces no los Profe, demo. vengo una pregunta. Usted que anda muy adentro en la universidad, que se ha hablado de los casos de presencialidad. Nada, hasta ahora no me han dicho nada. Es que también estamos mirando cómo se está comportando
la ciudad. O sea, apenas esta semana, ayer, se levantó la cuarentena, estamos viendo qué pasa. Pero no han dicho nada. Y la verdad, si fuera por mí, yo todavía no haría eso. La mayoría de colegios no lo están haciendo, por no decir que ninguno. O sea, poquitos están haciendo esa alternancia, porque eso es un riesgo grande. Si enferma un niño, si enferma un estudiante, es un verdadero problema. Ya con que se enferma Profesor, ¿y cómo manejarían al mismo tiempo la alternancia con la virtualidad, los presenciales con la virtualidad si tienen clase a la misma hora? Exactamente, no sé. Por eso ahorita mismo nadie ha dicho lo contrario. Estamos mandando nuestras clases virtuales y así va. No sé. No, a mí no me han dicho nada, sigo igual. Por lo que tú dices. Salvo que, imagínense, salvo que fuera que hacemos la clase en el salón y al mismo tiempo habría que estar grabando en vivo la clase para que los demás la estuvieran viendo en su casa, mientras los que están en turno de presencialidad, porque habría que pasarlos a todos a la universidad por turnos. Ese día, esa hora están en la universidad 10 compañeros y los otros están en su casa. Yo doy la clase, ustedes la observan allá en la casa, más los que están aquí en persona. A la siguiente clase, los otros 10 estudiantes y el resto desde su casa. No hay otra manera. Yo no sé si eso valga la pena. Ir a la universidad cada semana, coger, y sobre todo con los compañeros que están en los municipios, exponerlos a un bus, a un transmetro, a la calle, exponernos nosotros, no sé. Lo que te diga es mentira. Hasta ahora, mientras no me digan lo contrario, seguimos como estamos y así estamos bien. Ya hemos de alguna manera aprendido. ¿Cómo? Me informa cualquier cosa, le agradecería. No, es que la universidad enseguida lo va a decir. Pues es que la universidad enseguida va informando. Bien, Altamar está. Presente. Acá Altamar. presente. Presente. No, me pueden ir escribiendo al chat. Okay, cualquier cosa me pueden escribir al chat. Yo estoy aquí por las dos pantallas divididas y voy mirando enseguida. Profe, Si estoy me... aquí. Profe, estoy aquí. Sí, ya va, ya va. Estoy esperando que esto se me pegó acá, no sé por qué. Ya. Barrios. Presente, profe. Presente, ok. Beleño. Ok, Beleño. Blanco. Eso, presente, profe, ok. Cárdenas. Presente. Eso. Carrillo. Presente, profesor. Castel. Castel estaba acá. Castel. Castel. Bueno. Que ya estaba, pero no. Castro. Luis. Luis. Yairet, aquí está. Presente. Cañarete. Presente. Cervantes. Ella. Presente, aquí estoy, Cervantes. Ok. Entonces sí. Muy bien. ¿Qué le pareció la clase, Jennifer? Me gustó mucho, profe, me gustó mucho. Eso está bien. Estamos en el campo, me gusta. Charly, pues no estás, me imagino que por cuestiones laborales, ¿no? Voy a colocar aquí trabajo como para... Pero bueno que ya vaya haciendo acto de presencia. Colina María. Eso, presente. Muy bien. Dulce, pues internet. Escudero. Presente, profe.
Ok. Fernández Yamit, nada. No sé por qué no vino. Presente. Oh, Yamit, apareciste, qué bien. No, sí, me había dañado el celular, ahora ya estoy aquí. Ay, qué bien, Yamit, muy bien, bienvenido, mijo. Brigitte. Profe, no me huele, profe. García. Siempre. Entre Brigitte y Ronald, ¿a quién voy a escoger yo? Pues a Brigitte. Hernández, pues internet. Tiene novio, profe, tiene novio. Pues yo no soy celoso. Junco, si está. Valentina. Presente. Presente, profe. Muy bien. Martínez Laura. Presente, profe. Oh, yo sé que está ahí. Mendoza Gutiérrez Laura. Presente, profesor. Eso. Merizalde. Keidis. Aquí estoy, profe. Eso, Keidis. Mañana la reunión del semillero va a ser a las 10, ¿oíste? Listo, profe, gracias. Vayan mirando, Yairé y Keidis, las fechas claves de cuándo se graduaron, ¿sí? En qué fecha fue su grado, de qué año a qué año estudiaron. Vayan mirando, vayan buscando los certificados que tengan de estudios, de diplomados, de cursos. Todo eso se los va a pedir el CEBELAC mañana. Entonces lo que podemos hacer es... Profe, los certificados de los seminarios. Pues ya la profesora Abril los estuvo gestionando. El de la seminaria práctica ya están. Ya están. El del CIT del año pasado también ya están. Y el seminario de práctica ya los enviamos. Ustedes tienen que meterse en la página, descargarlos por internet. ¿Se acuerdan que yo les mandé el link? Tengo el del Congreso, pero me hace falta el del Congreso de 2018 que también asistí. Bueno, entonces... Profesor, ya asistí al primer congreso de cuando entramos, que estuve con Yairé también, me acuerdo, pero yo no tengo ese certificado. Yo voy a hacer como el muñequito del WhatsApp. También, profesor, yo asistí, tampoco tengo el certificado. Bueno, ¿qué les puedo decir? Profesora, aquí una pregunta. Sí, Shaday. Ahora que habló de seminario, yo me acordé de algo. Hace rato, el semestre pasado, nosotros intentamos ingresar al el semillero de investigación, porque a partir de cuarto semestre es que uno podía entrar a ese semillero. ¿Cómo va a ser ahora? Pues lo que ocurrió es que había una lista de preinscritos, digámoslo así. Con la pandemia, lo que ocurrió es que el semillero de investigación bilingüe tuvo unas suplencias porque las compañeras que lo conformaban, algunas se retiraron. Y en ese semillero, ahorita mismo están Yairet y Keidis que las reemplazaron. Para el siguiente semestre, cuando estemos en la normalidad, se tiene que hacer otro proceso de selección porque hay que sacar otro semillero. A partir de cuarto semestre se generan los semilleros de investigación, pero como los estábamos nivelando, yo lo hice a partir de quinto. O sea, este semestre. El semestre pasado fue desde cuarto. Este semestre lo hice desde quinto, que ya la gente está más nivelada. No llegué a esperar el otro año. Ahorita mismo, los dos semilleros que están de la profesora Adriel y mío están gestionando productos. Y al otro semestre esperamos que se normalice para otra vez hacer un tercer semillero, ¿sí? Y hacer otra convocatoria. Porque nosotros tenemos varias líneas de investigación. La investigación bilingüe, la práctica pedagógica, pero también la calidad educativa. Las TIC. Miren, de eso no hay semillero todavía. Entonces la idea es conformar otro semillero. No sé si te contesté. Profe, porque es que desde tercer semestre estoy intentando saber cómo es la entrada a esos semilleros. Y pues en el caso cuando estaban divididos los dos grupos, tercero A no sabía. Pero yo les comenté a ustedes en clase el año pasado, el semestre... Sí, fue el semestre... Que iban a abrir las inscripciones, pero nunca dijeron cuándo ni en dónde, y se preguntó y la verdad fue así en el aire. Fue raro porque yo pasé los formularios y la gente los iba llenando. Raro eso. De todas maneras, el profesor René ahorita mismo está a cargo como coordinador
Y lo que se va a hacer es un tercer semillero, te lo digo así. Vamos a hacer un tercer semillero que maneje calidad educativa, que maneje mediaciones por TIC. ¿Yo qué hago con lo que me estás diciendo? Yo tomo nota que Shaddai del quinto semestre quiere hacer parte del semillero. Y apúnteme a mí también, profesor. ¿Quién dijo Junco? Ah, sí, sí, claro, sí. Obviamente, obviamente. Bueno, vamos a ir preguntando, a ver, de una. Voy a anotar aquí. ¿Cuáles son los semillero. beneficios de estar en semillero? Bueno, ya les voy a decir. Semillero. Ahora, déjenme terminar la lista y les digo. Moreno Ana. Sí, porque los demás pues están queriendo salir. Nos quedamos en clase un momentico y les explico eso bien. Los interesados en el semillero se me quedan, yo les explico bien. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces déjenme terminar aquí la lista. Moreno nada. Moreno Faidit. Munera. Presente. Profe, yo tengo una pregunta con respecto al link. A mí me sale nada más hasta la página 20. Hasta la página 20. ¿Del link del documento? Sí, el que usted dice que está completo. Pues si está completo, esto no lo descargué. Si está la página 20, hasta la 20. Pero de esas 20 está extraído las páginas que son de la actividad. Bueno, a mí no me sale. ¿No te salen las lecturas de la actividad? O sea, ahí las que usted puso como foto que se ven borrosas son desde la 30 hasta la 35. Entonces yo entré a los links. Ajá. Pero ahí nada más salen 20 páginas o sea, las 20 páginas y ya. Y la última página dice 22. Bueno, arribita está el link donde está el PDF, donde están esas fotos, para que me entiendas. Ok. A ver si te sale mejor. Ya profe, quíteme la falla. Castel. Ajá, Castel, te llamé como 30 veces. Yo dije, Castel estaba por aquí. Me contestó. Ortiz. Ortiz. Peña. Profe, si estuvo, mira el mensaje que le dejó en el team. Ah, sí, le dejo la presente. Debo cocinar. Sin palabras. Peña. Para que vea Junco, el hombre juicioso, vea, fue a cocinar, aprenda. Quintanilla. Eso. Sánchez, Shaddai. Aquí estoy. San Juanelo. Presente. Sierra. Presente, profe. Ok. Stephens. Yo sé que Stephen estaba, me parece. Stephen estaba. Basalo. Presente, profe. Ok. Y Villarreal, que tiene problemas de conexión. ¿A quién no llamé? ¿Están todos en esta lista? Esta lista la descargué hoy, a septiembre ya. O sea que están todos en este grupo. Este es el grupo total. Así parece. Bueno, listo. Entonces, chicos, vamos a... Varios se retiraron. Sí. O aplazaron. Miremoslo positivamente como que aplazaron. Entonces, yo voy a dar por terminada la clase hasta acá. Con respecto a los certificados de las actividades que ustedes han tenido anteriores a 2019 y 20, yo pues no les puedo dar razón porque no estaba. Me gustaría que ustedes se pusieran de acuerdo y me enviaran, o con copia a la profesora Abril y demás, a la decana, a mí. Pueden enviar una carta preguntando por esos certificados. ¿No? Ustedes están en su derecho de preguntarlos. A ver si se remite a la persona correcta y nos envía la información. Bien respetuosa la carta, es una solicitud. Consultando, preguntando. Les digo a Katie y allá a Aires porque mañana en el CBLAC nosotros vamos a alimentar el CBLAC y va a preguntar eso. Entonces les va a pedir los adjuntos como evidencia. Entonces es bueno que tengan por lo menos las fechas, el nombre de la actividad, cuánto duró la actividad,
cuántas horas, etcétera, o cuántos días, etcétera. Ahí lo vamos a ir viendo en el CEVELAC. No todo se va a hacer mañana, hay cosas que ustedes después ya individualmente van a ir llenando. Los chicos que están queriendo información sobre el semillero se quedan acá un momentico, yo les doy la información. Voy a parar de grabar, los demás ya se pueden retirar, les deseo un feliz resto de tarde, noche, Dios me los bendiga, cuídense, cuidado con los mosquitos. Ok, profe, al igual a mí me dijeron en